Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, Señor, por tu inmensa gloria. Gracias por todo lo que nos das. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra. Sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, del Decreto Ad Gentes en los principios doctrinales, capítulo 1, artículo 9. Carácter escatológico de la actividad misionera. El tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda venida del Señor, en que la iglesia como la mies será recogida de los cuatro vientos en el reino de Dios. Es pues necesario predicar el Evangelio a todas las gentes antes de que venga el Señor. Marcos 3:10. Miren la diferencia de la cual habla la Iglesia Católica al protestantismo. El protestantismo haya dicho: el tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda venida del Señor. En la Iglesia, como la mies, será raptada. La Iglesia Católica dice recogida. Ellos dicen raptar. De los cuatro vientos del reino. Es pues predicar que se arrepientan y se conviertan antes de que a todas las gentes antes de que venga el Señor, o el rapto. Nosotros decimos: es pues necesario predicar el Evangelio. El Evangelio no es conviértanse porque Jesucristo ya viene y se va a acabar el mundo, que es lo que le encanta decir a los protestantes. No. El Evangelio para nosotros es el anuncio de Jesucristo como Rey y Señor del universo, que ha muerto por nuestros pecados y nos ha conseguido la vida eterna, y todo el que crea se salvará. Miren qué diferencia. Al protestante: conviértete porque se va a acabar el mundo. Esto lo vemos en Marcos 3:10. La actividad misional es nada más y nada menos que la manifestación o epifanía del designio de Dios y de su cumplimiento en el mundo en su historia, en la que Dios realiza abiertamente por la misión la historia de la salud. Por la palabra de la predicación y por la celebración de los sacramentos, cuyo centro y cumbre es la Sagrada Eucaristía. Hace presente a Cristo autor en la salvación. Libera de contactos malignos todo cuanto de verdad y de gracia se hallaba entre las gentes, como presencia velada de Dios. Y lo restituye a su autor, Cristo, que derroca el imperio del diablo y aparta la multiforme malicia de los crímenes. Así pues, todo lo bueno que se haya sembrado en el corazón y en la gente de los hombres, en los propios ritos y en la cultura de los pueblos, no solamente no perece, sino que se sana, se eleva y se completa para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Hacia la actividad misional tiende a la plenitud escatológica, pues por ella se dilata el pueblo de Dios hasta la medida y el tiempo que el Padre ha fijado en virtud de su poder. Pueblo al que se ha dicho proféticamente: amplia el lugar de tu tienda y extiende las pieles que te cubren. No temas. Isaías 54:2.
Se aumenta el cuerpo místico hasta la medida de la plenitud de Cristo, y el templo espiritual en que se adora a Dios en espíritu y en verdad se dilata y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Efesios 2:20. O sea que nuestra fe, como piedra angular, como piedra principal de soporte de todo, es Cristo y solo Cristo. Pero se funda en el fundamento de los apóstoles, que fue lo que Cristo le dijo a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El protestante no se funda en nada, ellos solamente se fundan en el sueño de algún hombre, en la visión de alguno de ellos que tuvo una visión y le dijo, como dice el padre Luis Toro, Pánfilo, funda una iglesia. Eso es en lo que se fundan ellos. Y en las Sagradas Escrituras, y dirían, ya ven, entonces con eso les basta, ¿qué más quieren? Sí, las Sagradas Escrituras, que fueron la Iglesia Católica la que las hizo. Al final de cuentas, se están fundando en un fundamento que puso la Iglesia Católica. Entonces, como pueden ver, no tienen nada que ofrecer que la Iglesia Católica no nos haya dado ya. Capítulo 2. La obra misional. Artículo 10. La Iglesia enviada por Cristo para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos, sabe que le queda por hacer todavía una obra misional indigente, pues los 2 millones de hombres, cuyo número aumenta sin cesar, que se reúnen en grandes y determinados grupos con lazos estables de vida cultural, con las angustias tradiciones religiosas, con los fuertes vínculos de las relaciones sociales, todavía nada o muy poco oyeron el Evangelio, de los cuales unos siguen alguna de las grandes religiones, otros permanecen alejados del reconocimiento del mismo Dios, otros niegan expresamente su existencia e incluso a veces lo persiguen. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe interesarse en todos estos grupos con el mismo efecto con que Cristo unió por su encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quien convivió. Entonces, ¿qué debemos hacer según la Iglesia? ¿Respetar y que cada quien viva su fe la que él quiera? No, eso no enseña la Iglesia Católica. Eso enseñarán hoy líderes católicos, obispos quizás, incluso rangos más altos. Eso enseñarán ellos. Pero eso no enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos dice que nos debemos de interesar. Dice que para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe interesarse en todos estos grupos. ¿En cuáles grupos? Los que dice acá arriba. Dice, de los cuales unos siguen con las angustias, tradiciones religiosas, con los fuertes vínculos de las relaciones sociales, todavía nada o muy poco oyeron el Evangelio, de los cuales unos siguen algunas grandes religiones. Entonces está hablando de algunas grandes religiones. Otros permanecen alejados del conocimiento del mismo Dios. Otras gentes simplemente están en la ignorancia. Otros niegan expresamente su existencia, los ateos, e incluso a veces lo persiguen, los cientificistas o satánicos. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia Católica? Que el que esté en una grande religión y vivan bien, está bien, respetémoslo. Mientras ellos vivan su vida en paz, Dios buscará la manera de salvarlos. Déjenlos en paz. No. Dice que para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe interesarse en todos estos grupos. Debemos de interesarnos para poder ofrecerles a todos el misterio de la salvación. Entonces, esos católicos tibios que dicen que la Biblia no es para pelear, que la religión, por eso no me gusta hablar de religión, están haciendo el servicio del anticristo, porque no están siguiendo lo que Cristo ha instituido y mandado a través de su palabra y a través de la iglesia, del magisterio de la iglesia.
Todos esos obispos, cardenales, así sea el mismo papa, sacerdotes, que estén predicando lo contrario, que debemos de respetar, que no los debemos de molestar, que antes ellos viven mejor que nosotros y todo esto que quieran decir, pues Dios les bendiga, son nuestros líderes, los escuchamos, pero como dicen en inglés, no thank you, no gracias, porque eso no enseña la Iglesia Católica. Así sea un santazo el que nos lo esté diciendo. La Iglesia Católica nos enseña que debemos interesarnos por todos esos grupos para predicarles el verdadero y único Evangelio de Jesucristo. Nada más. Esa es una obra de misericordia espiritual. Pero ahora hay incluso líderes dentro de la iglesia que nos quieren decir que no se preocupen, no debemos de molestarlos, respetemos. Artículo primero, el testimonio del cristiano. Testimonio y diálogo. Artículo 11, perdón. Es necesario que la iglesia esté presente en estos grupos humanos por medio de sus hijos, que viven entre ellos o que a ellos son enviados. Porque todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra, el hombre nuevo, de que se revistieron por el bautismo y la virtud del Espíritu Santo, por quien ha sido fortalecidos con la confirmación, de tal forma que todos los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban plenamente el sentido auténtico de la vida y el vínculo universal de la unión de los hombres, para que con los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de Cristo. Únanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad. Reconózcanse como miembros del grupo humano en que viven y tomen parte en la vida cultural y social de las diversas relaciones y los negocios de la vida humana. Estén familiarizados con sus tradiciones nacionales y religiosas. Descubran un gozo y respeto a la semilla de la palabra que en ellas laten, pero también al propio tiempo a la profunda transformación que se realiza entre las gentes y trabajen para que los hombres se muestren y trabajen para que los hombres de nuestro tiempo, demasiado entregados a la ciencia y a la tecnología del mundo moderno, no se alejen de las cosas divinas. Antes bien, despierte a un deseo de benevolente de la verdad y de la caridad revelada por Dios. Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los llevó con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus discípulos, impregnados en el Espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven y tratar con ellos para advertir en el diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes, y al mismo tiempo han de esforzarse en examinar estas riquezas con la luz evangélica, liberadas y reducirlas al dominio de Dios Salvador. Pues bien, mis hermanos, aquí vamos a terminar. Necesitamos tratar de aplicar. Obviamente no se puede todo. Miren, yo les voy a dar una parte de una cosa que me pasó, de una persona que conozco que se ha alejado de Dios y la verdad se portó muy déspota en una situación que me tocó presenciarlo otra vez. No tenía tiempo que no lo veía, que no sabía nada de él y pues como humano pues uno se siente mal, ¿no? Porque era casi como una familia para mí, yo lo valorizaba y lo apreciaba mucho. Entonces le comento a otra persona de lo déspota que se portó y la verdad pues que Dios lo bendiga, pero decimos en México, se me salió de la bolsa. Y la persona me decía, a la que le contaba, que a lo mejor vio o como me conocía más, que vio unos defectos míos y que eso lo hizo como dudar o no creer. O sea, en otras palabras, le di yo mal testimonio y por eso es que él no cree. Y yo le decía, no. Yo estuve ahí para ayudarlo todo lo que pude. Aconsejarlo, reprenderlo, animarlo, incluso ayudarlo financieramente, ofreciéndole oportunidades,
en sus cosas que me pedía ayuda, le ayudé, le enseñé varias cosas, mero hice todo lo posible, incluso cosas que diría uno, qué tonto, ¿cómo hiciste esto para ayudarlo? Y lo hice. Y no por glorificarme a mí, sino por entender esto que voy a decir. Entonces le decía, ay sí, a ver, por qué no sigue las cosas buenas? ¿Por qué tiene que hacer eso? A ver, ¿por qué no ve mejor todo lo que yo me he esforzado en la evangelización? ¿Por qué no ve todo lo que, incluso en situaciones donde yo bien me pude haber ido, decido no irme por seguir a Cristo o hacer la voluntad de Dios? Cosas así, ¿no? Y y decía, bueno, pues sí, ¿no? Ahí sí tienes razón. Perdón, entonces a lo que me refiero es de que siempre vamos a tener malos testimonios, todos. Eso de decir bueno, eso de decir de que yo no puedo evangelizar, yo no puedo servir hasta que tenga un testimonio inmaculado, pues lo siento, pero ni siquiera el Papa lo va a poder decir. Todos tenemos malos testimonios, todos tenemos malas cosas, donde pecamos, donde erramos, donde caemos, todos tenemos un Aquiles. Y decía, bueno, pero quizá porque yo tengo un Aquiles, ¿no? Yo ya se los he dicho varias veces. Decía, no, pero ya tanto tiempo ya es bueno de que lo domines. La verdad es de que bendita culpa que me mantiene con los pies en la tierra. San Juan de la Cruz decía que gracias a ese pecado favorito que tenemos, nos mantiene orando y nos mantiene reconociendo que la única razón que estamos en este camino es únicamente por la gracia de Dios, no por nuestras virtudes. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa cosa que nos hace caer constantemente, nos hiciéramos soberbios, nos hiciéramos puritanos, nos hiciéramos que nos creemos muy santos. En cambio, esa culpa que nos hace caer constantemente, nos hace tener los pies en la tierra y reconocer que estamos aquí únicamente por gracia de Cristo Jesús y por el valor redentor de la cruz. Ahora, con esto estoy diciendo que debemos de ser descarados y al cabo peco ahí, pues de una vez le doy vuelo al hacha. No, siempre tenemos que luchar por vencer todo pecado, pero la realidad es que la concupiscencia está en nuestras vidas. Y segundo, no tenemos que tener una vida perfecta para evangelizar, porque si tuviéramos que tener una vida perfecta para evangelizar, nadie, empezando con el Papa hasta el último pecador del mundo, nadie pudiera evangelizar. No hay una persona que no peque. No hay una persona que en algún momento determinado dio un mal testimonio. No la existe. Ningún santo, nadie. El único que lo pudo hacer fue Cristo Jesús y nuestra Santísima Virgen María. No hay más. Entonces, dicho esto, ánimo. Ustedes sigan luchando por la evangelización, así tengan vida imperfecta, que todos la tenemos. No seamos unos descarados a la hora de pecar, pero luchemos por siempre ir mejorando. De ahí en adelante, si hay gente que se ha ido por nuestro mal testimonio, pues como dice la Escritura, maldito el hombre que puso su fe en otro hombre. O como dice la otra pasaje, un ciego guiado a otro ciego, los dos se caen. Deja que ellos hagan lo que tengan que hacer. O como dijo Jesucristo al apóstol, al que lo llamó, le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Entonces, tú deja que esas personas que tienen una fe muy miserable y solamente la ponen en el hombre y no en Cristo, tú deja que esas personas se vayan, no hay nada que puedas hacer. Haz lo que tú puedes hacer, interésate por ellos, como dice aquí, todos los grupos nos deben de interesar, pero al final de cuentas, no está en ti ni está en mí quién se queda y quién se va al reino de los cielos. Nosotros solamente tenemos que hacer lo mejor que podamos con nuestras fragilidades y debilidades, hacer nuestro trabajo y dejarle el resto a Dios. Si ellos se van, es problema de ellos, lo siento, pero es problema de ellos. Uno hizo su parte. Perfección solo Dios. Pero eso, vuelvo a repetir, no significa que debemos de ser unos descarados y pecar simple y sencillamente porque pues al fin de cuentas peco. No, tampoco. Sí, luchar cada vez por mejorar, pero que nada ni nadie nos desanime de la evangelización y de la búsqueda insaciable
del mejoramiento espiritual y el reino de los cielos. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana. Recordemos que estamos en una obra misional. Todos somos llamados a ser misioneros. La paz del Señor.